no hay nada más, no hay nada que acerque más a la vida que la muerte. Entonces, bueno, es una manera de tomar conciencia, ¿no? Bien, Leo, nos quedan 2 o 3 minutos. ¿Tú quisieras decir algo? Que gracias por estar aquí aportando este tema tan importante, tanto como para terapeutas como para aquellos que quieren procesar un duelo en su propia vida. Y que duelo no es solo la desaparición de un ser querido, la pérdida, la defunción de un ser querido. Hay muchos tipos de duelo. Así que estoy, como muchos, muy contento de tener esta oportunidad de ver el duelo desde la perspectiva de IFS. Muchas gracias, Carmen, y a todos los No, que nos acompañan. gracias a ti y a todos los que habéis acudido al llamado de hoy domingo. Y bueno, decirte que voy a hablar un poco del duelo, deciros en general, o sea, la primera parte va a constar el duelo del fallecimiento de alguien, pero luego hay muchos duelos, ¿no? Duelo laboral, duelo de pareja, duelo de separaciones. Entonces voy a hacer un poquito un recorrido por todas estas diferentes etapas, pero si alguien necesita interrumpirme o preguntar algo, no tiene nada más que decirlo, ¿no? Esto no es como hablo yo sola y ya está. Si algunas dudas se os ocurren, pues estoy encantada. Así que si quieres, cuando tú me digas, comenzamos, Leo. Pues ya estamos grabando, estimadísima. Ah, muy bien, de acuerdo. Bueno, eh, cuando empecé a estudiar un poco el duelo, según IFS, me di cuenta de lo importante que es un duelo y la poca importancia, bueno, sí que le damos importancia, pero la profundidad que tiene un duelo, ¿no? Desde IFS. Porque en IFS un duelo se mueven muchísimos exiliados y muchísimas partes protectoras y bomberos. Entonces es como una especie de explosión de partes, ¿no? Como si todas las partes estuvieran totalmente, digamos, en presencia. Y es una presencia a veces bastante abrumadora. ¿Por qué? Porque el self intenta mantener no el control, sino la tranquilidad, la estabilidad, pero las partes están totalmente abrumadas. ¿Cómo sería? Primero, hay 7 partes que se experimentan en el duelo también de IFS, ¿vale? El self en el duelo es un aliado que lo que está haciendo es, lo que intenta hacer es reconstruir las partes que están rotas o que han sufrido. ¿Cómo lo intenta el self una y otra vez reconstruir esto que ha habido como una especie de explosión y ahí se han roto muchas partes? Permitiendo interaccionar con las partes de una manera madura, de una manera tranquila, de una manera presencial. Lo que pasa es que al pobre ser le cuesta un poco llegar ahí porque, como digo, hay muchas partes exiliadas y abrumadas. ¿Sí? Voy a ponerme las gafas, que tengo aquí una pequeña chuleta porque mi memoria no está muy clara. La fase de la incredibilidad, no existen espacios para albergar la experiencia. Es decir, es una parte de IFES, un exiliado, que no tiene un espacio donde conectar con esta experiencia del vacío, de la ausencia del ser querido que falleció. Es decir, en el cerebro se produce, es como el miembro fantasma. Si sabéis, en medicina, cuando a alguien le amputan una pierna, sigue teniendo la sensación de que está esa pierna, porque el cerebro no ha procesado todavía la desaparición de la pierna y te duele y te pica como si estuviera ahí, ¿sí? Pues en el duelo se produce algo parecido. Hay una parte que tiene que no cree que eso haya ocurrido. ¿Y cómo
¿qué hace esa parte que no haya ocurrido? Necesita un espacio para albergar esa experiencia que ha sucedido, pero tampoco lo tiene, porque todas las partes, imaginaros, están desbordadas, una llorando, otra gritando, otra negando. Entonces, por eso se producen disociaciones. ¿Cómo? Una parte sigue conviviendo con la persona fallecida, hipotéticamente. Es decir, hay una parte que siente que esa persona no se ha ido, que está como en forma de oye pasos o escucha su voz o percibe su aroma, y esto hace que otra parte se contradiga y le diga a esa parte, perdona, estás equivocada, aquí no hay nadie. Entonces, imaginaros lo que es dos partes luchando entre sí para entender que efectivamente una parte está oyendo y lo oye, y incluso hay personas que dicen que ven al ser querido a su lado o lo ven entrando por la puerta, y otra parte sabe que eso no es verdad. Entonces, esto sería una disociación que hace que la situación sea traumática y produzca partes con despersonalización, desensibilización y desrealización. La realidad que está viviendo una parte no es la realidad que está viviendo la otra. Entonces serían partes también polarizadas en el duelo. ¿Sí? Bien. Puede suceder después de esta polarización de estoy pero no estoy, un shock. ¿Cómo sería ese shock? Pues el otro ya no forma parte de mi vida, ya no está. Y ahora la presencia de esa persona, ¿cómo la englobo? ¿Dónde la pongo? Hay una parte que dice, ¿y qué hago? Que ya no esté. ¿Dónde sustituyo este vacío que ha quedado? Entonces viene la rabia de apego. ¿Qué es la rabia de apego? El dolor viene y se intensifica de tal tamaño, o sea, hay una parte con tanto dolor, con tanta intensidad, que no puede reconstruirse a sí mismo. Entonces, se identifica la rabia como una herramienta de apego. La rabia hace que nos sintamos apegados al otro. A ver, esto no sé si lo entendéis. Si alguien tiene alguna duda, paro. Pero, ¿para qué sirve la rabia de apego? Si yo no siento rabia sobre esa persona que se fue, es como si ese coraje me ayuda a estar con ella. Cuando se me va la rabia y siento tristeza, es como si no estuviera con ella. ¿Entendéis? Por eso se llama rabia de apego. Es perfectamente comprensible. Y hay mucha gente que viene a terapia y cuando trabajamos las partes que están con rabia no quieren. Hay un protector y un exiliado incluso que no quiere dejar la rabia porque teme que si la deja olvidará a la persona que ha fallecido. Porque ese es el gran temor de toda la gente que hemos perdido a alguien, olvidar. Porque pensamos que si trabajamos esta parte de rabia de apego, habrá otra parte que la olvide. ¿Sí? Entonces, la persona perdida, digamos, es la persona que hemos perdido y la persona a la que queremos, es la rabia de apego es la emoción más arcaica de recuperar el vínculo. ¿Vale? La rabia es visceral, es la primera emoción que tenemos los niños cuando nacemos. ¿Vale? El niño cuando llora es una manera de expresar la rabia entre comillas o las rabietas. Es una emoción primigenia y de hecho, si os dais cuenta, en la antigua Grecia y Roma se contrataban a las plañideras, que eran estas personas que lloraban detrás de los muertos, porque era la manera de darles el sitio, ¿no? Desde la rabia y desde el dolor extremo, ¿no? Tomar contacto con la parte doliente. Es muy importante porque hay una parte con un dolor intenso. Estamos hablando de un duelo normal de alguien a quien quieras, porque luego vamos a ver otro tipo de duelo, ¿sí?
Esto se supone que es de un ser querido. Entonces, hay partes que bloquean el acceso hacia la aceptación. Es decir, no voy a aceptar esto, no voy a aceptar que se ha muerto, no voy a aceptar que no tengo que tener rabia, no voy a aceptar nada. Entonces producen un bloqueo. ¿Y qué me ocurre con esas partes que producen el bloqueo? Que no se acercan, no dejan que se trabaje con los protectores y tampoco dejan que se acerque el self. Es una negación absoluta en ese momento de dolor tan intenso. Por eso, trabajar con estas partes en IFS hay que ser muy cuidadoso, porque son partes muy dolientes. Yo las llamo partes dolientes, porque están basadas únicamente en el dolor profundo y duro, porque el problema del duelo, y vosotros los que trabajáis con clientes, pacientes, lo habéis observado, es que nadie lo entiende nada más que el que lo pasa, porque las personas ajenas, bueno, sal, vete a la calle, haz un viaje, no, no podemos decir a esa parte que tiene un dolor desgarrador, sal, bueno, diviértete, sal a la calle, organiza tu vida. No, no va a funcionar. El duelo es un duelo y tiene que tener sus procesos. Y si quieres estar un mes en la cama, estate un mes en la cama, pero haz tu duelo, porque si no luego se va a convertir en patológico. ¿De qué manera se va a convertir en patológico ese duelo con esas partes que no han podido verbalizar? Son partes que se han quedado sin poder hablar, porque la primera opción que tiene el ser humano para expresar es el habla. Y no pueden hablar. Son partes muy exiliadas y muy excluidas. Y es peor porque no han podido contarlo con nadie porque, claro, no se lo puedo decir a mi madre porque mi madre se angustia. No puedo ir a mis amigos contándole mi pena porque no, soy un poco pesado ya con esto. No puedo contarlo en el trabajo porque ¿qué les importa a mis compañeros? Entonces el dolor se incrementa y se hace más grande. El duelo es lo que más se trabaja en terapia, porque es ahí, en un lugar seguro y reconfortable, donde con tu terapeuta y IFS y una parte de self va a estar a tu lado. Y vas a poder expresar y llorar y sacar ese dolor. Por eso es muy importante la terapia del duelo, que el terapeuta intente conectar su self con el self del cliente, porque lo que le va a calmar realmente el duelo al cliente o paciente es que tú, terapeuta, estés en self, que él sienta que tú sientes, que no es algo como, lo siento, pero ya está, ¿no? Que es lo que perciben. Claro que no podemos sentir el mismo dolor, pero podemos acompañar y entender desde su dolor. Por eso, una de las consecuencias que ocurre en el duelo de un ser querido es que no podemos expresar todo lo que sentimos y a veces se convierte en patológico o se enquista. ¿Por qué? Porque no hemos podido verbalizarlo. Entonces, yo siempre recomiendo a las personas que tienen un duelo, que no han podido verbalizar, que por favor, si no encuentran a alguien con que poder trabajar esto, que vayan a terapia, porque si no se va a hacer más grande todo ese dolor, toda esa rabia y toda esa sensación, ¿no? de trauma. Vale. Las partes que no se encuentran porque están como congeladas, hemos dicho que se ha bloqueado. Para que las partes no sufran hay un bloqueo de otras que bloquean, protectores que bloquean a partes que sufren. Y son pues un dolor extremo, sería una parte con un dolor extremo, una parte con desesperación, una parte con tristeza interna, una parte con rabia desesperanzadora y sobre todo imposibilidad de conectar con la persona, porque como veremos luego, los trabajos con duelos de separación de pareja o de trabajo, la persona no se ha ido, no se ha muerto, está ahí.
y puede existir la posibilidad de verla o de volver o no, pero en un duelo de muerte es muerte, o sea, no voy a ver a esa persona, no la voy a ver. Entonces, conectar con la ausencia, porque tampoco sabemos a dónde va. Hay una parte que no sabe a dónde va, no sabe si está bien, si está mal, porque claro, cuando tú te vas de viaje, mandas noticias, estoy de viaje, estoy bien, pero no saber, para la mente humana es dificultoso. Por eso, en el duelo, necesitamos creer que hay un sitio donde podemos localizarlo. Leo, ¿quieres decir algo, Leo? Perdón. No te oigo. No te oímos, Leo. Vale, no puedo ir a Leo. Lo que quería deciros, el otro día con Leo hicimos estamos dando un curso de trabajando con IFS, de entrenamiento con IFS, y una persona estaba trabajando un duelo bastante potente y doloroso para ella, de un ser muy querido, y encontró un lugar donde poder encontrar con esa persona que se había ido. Y fue maravilloso porque toda la angustia y la ansiedad que tenía y el dolor que tenía tan grande fue como encontrar ese sitio para ella. Y me hablaba de un sitio lleno de flores, de mariposas, de pájaros, y que se había reencontrado con la persona, con el ser querido ahí. Esto es importantísimo, como encontrar un lugar donde reencontrarte con la persona, aunque sea en una parte tuya y una parte de la persona que se fue. Pero es importante porque si no el vacío se hace más grande. Fuimos a través de un ejercicio, trabajando con IFS, fuimos hasta esa parte y logró encontrar un sitio donde poder estar con ella, acompañarla, escucharla, atenderla, y fue bastante bonito, la verdad, y liberador para ella. Bien. Hay partes que necesitan tomar contacto digamos, con la sensación de la pérdida. O sea, tomar contacto con la pérdida es lo más duro de un duelo. Es una parte que tiene que aceptar que hay una pérdida, y la pérdida es un vacío y la pérdida es un dolor extremo. Entonces, necesitamos llegar a esa parte de que tome ya el contacto de que realmente ha ocurrido esa pérdida. Pero todo esto en IFS tenemos que hacerlo despacito. No podemos hacerlo, digamos, contactar con la parte de la pérdida de una forma brusca, o ir allí de una manera de cómo está esta parte que ha perdido. No, tenemos que ir, son partes muy dolientes, como he dicho. Entonces tenemos que ir despacito, entrar en ese mundo de aceptación, ¿vale? Existen partes que se asustan al sentir una disociación, alucinaciones, o que se están volviendo locos. Me explico. Hay tanto dolor, hay tantísimo dolor, que estas partes a veces sienten como que ven alucinaciones. Pues lo que he dicho, ven a sus padres, o oyen o ven pasos, o a gente que falleció. Y entonces temen que se estén volviendo locas o que esto sea una disociación. Esto ocurre porque, como he dicho, es un trauma bastante importante que produce un estrés postraumático, que a su vez produce una despersonalización y desensibilización y desrealización. Entonces, esas partes no están viendo realmente lo que está ocurriendo en la realidad real, sino que están viviendo una realidad suya diferente, ¿sí? Bien.
mm, y también hay partes que informan de situaciones inconclusas que no quedaron solucionadas. Por ejemplo, si hemos tenido la muerte, lo peor que puede ocurrir para algunas partes del sistema en IFS es las muertes bruscas, ¿no? Por ejemplo, alguien que se fue a trabajar y no volvió, alguien que tuvo un accidente, alguien que de repente tuvo un infarto. Entonces, para esas partes tienen que procesar que no han podido despedirse, que no han podido decir todo lo que tenían que decir, que hay tantas cosas pendientes que no dijeron, y también si ha habido partes que estaban enfadadas, pues de alguna manera esas partes sienten culpabilidad y sienten dolor y sienten muchas sensaciones muy abrumadoras, ¿sí? Porque casi todo el mundo que ha tenido en su familia un ser querido que ha muerto de repente o ha muerto en otro sitio, en otra ciudad, van a sentir esa ausencia de despedida, ¿sí? Entonces, en esto, si os dais cuenta, aquí tenemos un caso que es Marta del Castillo. Igual, Lourdes, tú conoces que eres de España. Marta del Castillo es una niña que fue asesinada, pero hace 10 años, pero nunca se supo, o los que la asesinaron, dónde está su cuerpo. Entonces, los padres llevan 10 años pidiendo que por favor aparezca el cuerpo de su hija, porque ellos necesitan darle un sitio. Entonces, esto es muy importante. El duelo, la desaparición de la persona y no tener cómo, dónde, por qué y dónde está, genera todavía más estrés postraumático. Por ejemplo, en Argentina, las madres de la Plaza de Mayo, que son madres que se reunieron para poder dar a sus hijos un lugar donde estar, porque desaparecieron en el mar o donde fuera, y nadie pudo recoger esos cuerpos y enterrarlos. Entonces, ellas necesitaban hacer como un acto de triunfo, que se llama en terapia sensorimotor, un acto de triunfo para, digamos, dar ese sitio a esa persona que se fue. ¿Cómo? Pues nos ponemos una pañoleta y nos juntamos en la plaza del 2 de mayo todos los domingos o los días. ¿Para qué? Para dar ese sitio a los hijos. Y también yo tengo una paciente que no ha tenido una buena relación con su padre, pero ella, curiosamente, el otro día en terapia me dijo, me da mucha pena no saber de mi padre. La última vez que hablé con él, que hace un año, me dijo que estaba bien, pero tenía un cáncer de pulmón, pero él me dijo que estaba bien. Curiosamente, fue como ayer, y al día siguiente me llamó y me dijo, ¿sabes que me he enterado que mi padre murió hace un año? Y no sé dónde está, no sé dónde fue el funeral, no sé de qué murió, no sé por qué no me llamaron. El padre estaba casado con otra señora y tenía un hijo. Entonces, yo le dije, hay una parte tuya que necesita saber dónde está, cómo fue, cuándo pasó, qué dijo, toda esa información. Tienes que luchar para conseguirla. Y así hizo, ella llamó a amigas, gente conocida, y se enteró de cómo había sido, dónde había muerto, y que ahora está averiguando dónde está enterrado. Y ella se quedó más tranquila porque estuvo 2 días llorando y muy afectada. Entonces, en el duelo hay situaciones que son importantísimas, o sea, son de cajón. Es cómo sucedió, dónde está y cómo lo voy a hacer. Porque si no existe ese protocolo, será terrible para la persona. Se añadirá más dolor, más angustia, más ansiedad a lo que está viviendo, ¿sí?
y cuando esas partes aparecen, ya generan ira y rabia. Ya no es la rabia de apego, es ira y rabia. ¿Por qué? Porque es como no hay justicia. Entonces esas partes necesitan que se establezca una justicia legal o una justicia divina o lo que cada uno necesite, pero importantísimo. ¿Por qué? Porque si no esas partes se vuelven ingobernables y nos hacen enfermar, porque es ya ira y rabia, no es ya simplemente un poco de rabia, ¿sí? Entonces, esas partes necesitan respuestas, necesitan respuestas claras, necesitan ayuda, necesitan ser entendidas, necesitan ser escuchadas. Es lo que ocurre con esta chica que os digo, Marta del Castillo. Ella, los padres, es ya esa rabia y esa ira que necesitan que la justicia les ayude a encontrar su hija, ¿no? Y poder tener un lugar. El enterramiento es tan antiguo como nosotros en España, de íberos y celtas, hay cantidad de tumbas de hace antes de Cristo. Es decir, esto es muy antiguo, el enterrar a los muertos, el darles un lugar, el darles el proceso de su respeto, ¿no? Porque yo antes estudié medicina y me gustaría haber sido forense, pero gracias a Dios no lo fui, porque luego cuando veo películas de forense se me quitan las ganas, creo que no era mi destino. Pero si os dais cuenta, hay una serie aquí en España que se llama La Forense, es norteamericana. Y en esta serie, ella lo que hace es cuando va porque los cuerpos de las personas que fallecieron nos hablan, nos dicen cómo fue, cómo ocurrió, ¿no? Gracias a esto. Y ella le pone la mano en la cabeza o en el pecho y le dice: allá donde fueres, que estés en paz. Lo dice bajito, porque claro, estás rodeada de policías, entonces estas cosas son como que me estás contando. Pero hay que tener respeto por las personas, porque aunque no estén, están. Aunque no estén, es su cuerpo todavía. Entonces es muy importante darles ese respeto y esa valoración, ¿no? Yo sé que en México hay mucho respeto. Iba a poneros un vídeo, pero no he podido conseguirlo, que es el Día de los Muertos en México, que es las mariposas monarca, ¿no? Que acuden a las tumbas todos los años. No sé si Leo luego se lo voy a pasar para que os lo pase. Todos los años, por el Día de los Muertos, de Todos los Santos, hay una inmigración muy grande, pero de miles y miles de mariposas monarca, que son preciosas y aparecen justo mientras la gente está llevando flores a sus muertos, ¿no? Y para ellos es como las almas de esos muertos que están de alguna manera volviendo y retornando, ¿no? Bien. Esto es un poco duro, pero quiero deciros que, insisto, como he dicho al principio, nada acerca tanto a la vida como la muerte. El saber que nos vamos a morir nos ayuda a vivir más intensamente y a disfrutar más. Por eso, saber del duelo también nos ayuda a decir, pues voy a vivir lo que me queda, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta tenía un conocido que había muerto su mujer y su hija en un accidente de coche. Y él le llamaba contándole lo duro que era, lo difícil que estaba viviendo todo esto. Y ella le dijo: vale, ¿y qué vas a hacer con todo ese amor que tienes? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Por qué no vienes aquí y me ayudas? Tienes mucho amor, puedes dárselo a la gente. Entonces,
esto es importante. Todos los que se van es como un poco como la economía. Es como si tú tienes mucho dinero y lo desperdicias. Un terapeuta mío comparaba la vida con la economía o con el dinero, y es verdad, un poquito así escatológico, pero es así. ¿Por qué? Porque si tú tienes unos bienes, como es la vida, y otros se van, tu deber y tu obligación es vivirla. No puedes malgastarla, porque entonces los que se fueron no la han vivido y tú la tienes que vivir por los que se van. Si no, no, es como si tienes mucho dinero y lo tienes para ti solo. ¿Sí? Entonces, creo que los duelos también es una manera es una parte de agradecer al otro desde vivir para lo que él no vivió, ¿no? Vale, pues yo lo voy a hacer por ti. Una parte de gratitud por seguir viviendo, aunque esto suene un poco raro. Vale, las partes que están con una rabia e ira y se vuelven ingobernables porque hay injusticia, a veces pueden producir respuestas psicomáticas y disociativas. ¿Por qué psicomáticas? Porque pueden producir síntomas, pues me duele el estómago, me duele, mi corazón late muy deprisa, estoy angustiada, o sea, somatizo, incluso me puedo enfermar, porque esa rabia y esa ira va a liberar mucho cortisol y adrenalina y noradrenalina y todas las hormonas del estrés, y va a hacer que mi corazón lata más deprisa o que tenga el estómago una úlcera, o etcétera, ¿no? Bien. El self, en estos momentos, cuando las partes están tan abrumadas y tan con la ira y con la rabia, el self está totalmente abrumado. O sea, no sabe qué hacer con todo esto. Hombre, Leo, hola. No sabe qué hacer con todo esto. El self se intenta calmar, pero como veréis es muy fuerte el exiliado de la rabia y la ira. Entonces el self está ahí, claro que está ahí, y está totalmente intentando llegar a estas partes y reforzar. ¿Y cómo lo refuerza el self a estas partes? Desde la resiliencia. Sabéis que la resiliencia es la capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades. El self tiene que ver un poquito con esto, ¿sí? Entonces, entender el sentido, porque claro, luego hay partes que están preguntándose por qué, porque eso es la primera pregunta que hay en un duelo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se murió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué el médico no llamó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como yo le digo a muchos clientes, no existe un por qué. Hay muchos porqués y ninguno. Y sabéis que en la cultura, en la religión budista, ellos están seguros de que tú te vas cuando te tienes que ir. Para ellos es así, no hay un porqué. Incluso a lo mejor si has tenido un accidente, ellos piensan de esta manera, ¿no? Que tenemos un día de llegada y un día de partida. Y eso es así. Vale, voy a hacer un pequeño inciso porque ahora voy a hablar del duelo de trabajo y del duelo de pareja. Entonces, quisiera que algunas preguntas que tengáis para hacerme. Norma, ¿puedes quitar tu altavoz, por favor? Sí, María, quiero preguntarte. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes aquí, buenas noches allá. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi duda es que hablas de, en estas partes que las fui como anotando como los exiliados, y yo entiendo que los exiliados es esa parte
en la que no tengo o no tenía acceso, ¿no? Justamente por eso se llaman así. Y esto de los, o sea, de las etapas del duelo o las partes que surgen, la parte incrédula, la parte doliente, la parte congelada, etcétera. ¿Por qué les llamas exiliados? Y a mí me parecen más procesos o partes protectoras o partes bomberas o un proceso normal, natural y Sí, necesario. claro que es un proceso normal, por supuestísimo, tienes razón, pero desde IFS ten en cuenta que ¿quiénes son los exiliados? Las partes que sufren, ¿sí? Los protectores también son partes que cuidan a las partes que sufren. Entonces, para mí serían protectores y exiliados. Bomberos, yo, pues sí, puede haber partes bomberas. Cuando yo resulta que estoy somatizando y resulta que me estoy bebiendo alcohol porque no soporto el duelo. Claro, aquí entran todas. ¿Que es parte normal del duelo? Sí, pero lo estamos trabajando desde IFS, porque el duelo, pues los que hemos trabajado el duelo por la parte cognitivo-conductual o humanista, es así, pero trabajándolo con IFS sería muchos exiliados, muchos, como he dicho al principio, muchos exiliados, muchos protectores y también bomberos. Directivos habría menos, por lo menos por lo que yo estudié en el curso de duelo IFS. No sé si esto te aclara algo. Sí, a mí me parecería que más bien los exiliados, según yo, pero a ver, sería más bien cuando conecta con duelos pasados. Es Sí, sí, decir, este sí. duelo que está aquí, que me está pasando mis partes protectoras y o sea, lo que estoy como tratando de elaborar y me sonaría exiliado más bien cuando conecta con Sí. esos duelos anteriores. Es que Entonces iba a toca un hablar, dolor presente, pero se conecta con dolores, pues pérdidas correcto. o duelos no resueltos Sí, previos. pero sí, genial. Pero si te das cuenta, Norma, yo lo que estoy hablando es de duelo patológico, ¿vale? Entonces, un duelo patológico siempre es un duelo que conecta con el pasado y resuelto. Y que además ese duelo conecta con otros duelos que has tenido. Por ejemplo, siempre todos los duelos conectan con todos. O sea, si se te ha muerto tu padre, pero se murió el perro ayer, va a conectar con el padre, con el duelo, con tu abuela, porque además la gente que viene a consulta, ya lo sabéis, te dice, es que estoy muy triste, se ha muerto mi padre, pero fíjate, me estoy acordando de mi abuela, de mi abuelo, de toda la gente que se fue. Es así, claro que conecta con el pasado. Ujú. Ok, gracias. ¿A ti? ¿Alguien quiere preguntarme algo más? Sí, Rocío, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Discúlpeme, Rocío. yo tengo una paciente que perdió a su hijo por cuestiones aquí de la gente mala. Entonces su hijo está desaparecido, ya tiene más de 12 años que desapareció. Al momento que yo le propongo un trabajo de duelo, me dice no, porque yo tengo la esperanza de que podría volver. Ahí me quedo con dudas de si insisto en el duelo o si hace un duelo aunque hay esa esperanza o cómo se maneja esa situación, maestra. Ah, muy interesante, Rocío, tu pregunta. A ver, voy a intentar responderte desde mi punto de vista, ¿vale? Yo tenía una paciente hace muchos años, cuando terminé la carrera, trabajaba en el sistema, en el salud, en lo que es aquí la seguridad social, ¿no? Para la gente. Trabajaba en el InSalud, que es para gratuita, ¿no? Y tenía una señora muy humilde que había fallecido su hijo y ella me la derivaba el médico de cabecera, porque, o sea, el médico de familia, porque no, todas las noches ella le ponía un plato de sopa y un vasito de leche a su hijo, porque ella pensaba que eso era lo que a él le hacía ilusión y me dijo, mire señorita, yo sé que mi hijo está muerto, pero si yo quito el plato de sopa y el vaso de leche, yo no puedo llevar esto. Y entonces yo le dije, pues siga usted poniendo el vaso de leche y el plato de sopa todo el tiempo que quiera. Tómese su tiempo.
¿Entiendes, Rocío? No hay que precipitar. Si ella tiene la esperanza, como dicen aquí en España, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, decirle que bueno, que puede ser que ocurra, pero puede ser que no. O sea, no decirle sí, va a aparecer, todo es precioso, pero tampoco decirle no va a aparecer nunca, porque entonces no tiene sentido su vida y caemos en lo que he dicho antes del vacío. ¿Está bien para ti, Rocío? Sí, muy preciosa la respuesta, me hizo comprender mucho. Gracias. A ti. ¿Alguien más quiere comentarme algo? Carmen, ¿Sí? soy Carlos, de España también. Ah, hola, Carlos. ¿Qué tal? Estaba sintiendo mientras hablabas con Rocío que espiritualmente puede ser que esa persona no la hayas dejado irse. ¿Te refieres al hijo de la señora? Sí, que puede, y por eso está todavía ahí apegado a ella. Claro, yo no trabajo mucho la metafísica ni otras historias, pero aquí ya sabes que todo vale. Hay tantas cosas que no sabemos y que están ahí y que algún día alguien las sabrá, pero puede ser, claro, ¿por qué no? Entonces puede ser que no esté liberado por eso. Eso es lo que estoy yo sintiendo. Bueno, yo creo que más que él no está liberado, es la madre la que no está liberada, pero que tampoco está preparada para liberarse, ¿sí? Sí, pero al no liberarse ella, no libera al hijo. La energía del Sí, hijo. sí y no, porque el hijo, no sé si habéis leído el libro tibetano de los muertos, a mí me gusta mucho porque a los que queremos buscar respuestas después de la muerte, se ajusta un poco a esto, ¿no? Y en el libro tibetano dice que hay un camino que todos tenemos que seguir, sí o sí. Entonces, aunque su mamá quiera que se quede, yo creo que si él tiene un camino, lo va a seguir. Es mi opinión, Carlos? Y me Está bien, represento a mí misma, O está sea, bien, es está mi bien. opinión. Gracias, Carlos. Gracias. Lourdes, ¿me habías levantado la mano? Sí. Sí, respecto a la incredulidad, no sé si has observado tú, María, como es algo que ¿no? está dentro del shock, ¿no? De algo, sobre todo cuando es muy inesperado, ¿no? Cuando pasa, como has comentado, muertes bruscas o ¿no? de repente, que no estabas preparado para ello. Si esa parte es tan importante como primer paso o como el acceso a lo demás, ¿no? Porque si la persona no se cree lo que ha pasado por lo fuerte que es, ¿no? Asumir que de repente una persona ha desaparecido sin estar preparada, no sé si tú has observado que trabajar esa parte abre a otras o... Claro, por supuesto. Como he Ujú, dicho, es un shock. O sea, ujú, el sistema de partes recibe un shock, la persona recibe un shock. Entonces, hay que ir despacito para ir abriendo ese shock, porque estamos en estado disociativo. No disociativo de trastorno de la personalidad, sino disociativo emocionalmente hablando. Hay una parte que todavía, o sea, yo tengo pacientes que llaman a su madre ujú, y estoy llamando a mi madre y se ha muerto. Entonces, claro, hay que primero aceptar que existe eso, ¿vale? Y esa parte que cuando llama a tu madre, ¿cómo se siente? Horrible, porque no tengo respuesta y encima suena el teléfono y para mí es horrible. Vale, vamos a hablar con esa parte, lo horrible que es para ella no tener respuesta. Y una vez trabajada la incredulidad, podemos pasar a otras partes. ujú. ¿Lo entiendes, Muy Mari? bien. Sí, gracias. A ti. ¿Hay alguien más que quiera preguntarme algo? Bien, pues si no hay más preguntas, paso a hablaros del duelo en el trabajo. El duelo en el trabajo iría de otra manera diferente, aunque más o menos los pasos son los mismos, ¿vale? La negación, ¿vale? El duelo en el trabajo no es, por supuesto, tan abrumador, aunque si os dais cuenta, todos nos pasamos el día haciendo duelos. Por ejemplo, una paciente que se va de la consulta es un duelo. Ya no la vamos a ver
y los que trabajamos en esto nos pasamos el día haciendo duelos de pacientes. Y qué habrá sido de ese paciente, y sobre todo si ha sido un paciente que se ha ido en una situación difícil o estaba muy abrumado o se fue sin haber trabajado algo. Yo tenía una paciente que sigo recordándola todos los días y no, todos los días no, pero me viene mucho a mi memoria, y era una persona muy maltratada por su marido, incluso la llegó a tirar por las escaleras y venía llena de hematomas y de contusiones y yo no llamé a los hijos decían que no podían hacer nada y el marido, por supuesto, que ejercía el poder absoluto sobre ella, no la dejaba venir a consultar y no volvió. Y yo hay veces que pienso, ¿estará viva, estará muerta? ¿Qué habrá pasado? ¿No? Entonces, esos son duelos que hacemos nosotros también. Cuando elegimos una situación u otra, cuando cambiamos de domicilio, cuando cambiamos de trabajo, cuando tomamos decisiones de dejar una relación de amistad o con un vecino, nos pasamos el día haciendo duelos y los duelos nos duelen, por eso se llaman duelos, ¿sí? Y no les damos importancia. Entonces, a veces es una manera de vivir con todo esto y no pasa nada, no tenemos que estar rasgándonos las vestiduras, pero sí aceptar cuando estemos tristes o estemos angustiados que estamos haciendo pequeños duelos o grandes, aceptarlo, ¿sí? Bien, el duelo en el trabajo sería lo mismo, sería la negación, que la persona es incapaz, tiene una parte que es incapaz de ver la situación que está viviendo. Hay una parte que sabe que está viviendo una situación que no es la que le gusta, que no está conforme, pero tiene un sentimiento de enfado constante y una tensión. Es como, sé que no estoy bien, pero no tomo ninguna decisión, pero sé que no estoy bien. Hay algo que no estoy viviendo bien, hay algo que me está que me está haciendo estar enfadada constantemente, pero no hago nada. Y estoy aquí, ¿no? Bien, entonces ahí es una parte que está como digamos, sería un protector que protege a una parte que no está bien, pero el protector no está haciendo que no sea consciente de su situación, ¿sí? Hay una parte que sabe que hay algo que no está funcionando, pero el protector le dice, no, aguanta, espera un poco, no tomes decisiones, ¿sí? La negación es la conciencia ya real de que la situación en el trabajo que se está viviendo es no buena. O sea, ya el exiliado está muy angustiado, el protector está intentando contener, pero el exiliado está como, no puedo. Entonces el protector le dice, no te preocupes, todo va a ir bien, volverá a ser como antes, ¿no? Un poco esta historia de, quédate tranquilo, todo va a ir bien, que sería la negación. La depresión es cuando conecto con una parte que está conectando ya exiliada con el vacío y la tristeza por la situación que se está viviendo. Y es cuando ya empiezo a sentir desmotivación. Hay una parte que está muy desmotivada. Y la revisión. Ahí hablarían el exiliado y el protector y habría una revisión. ¿Qué es la revisión? Hay una parte revisor que hace un escáner sobre su trabajo. A ver, ¿qué pasó? Pues no nos gusta esto mucho, pues parece que esto no me convence. A ver, vamos a hacer. Y entonces vamos a buscar otras cosas, vamos a comparar. Entonces ya hay como una negociación entre el protector y el exiliado de vamos a ver qué encontramos que sea mejor para ti, ¿sí? Luego estaría la parte de deserción.
Es como desertar ya, se llama deserción en el duelo laboral. Cuando llegamos a la parte de deserción, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que ya no hay retorno, que es una parte que ya no va a volver, que ya ha tomado la decisión de abandonar y está empezando, puesto que hay una negociación entre el protector y el exiliado, a aceptar y superar el duelo, porque ya ha decidido que no hay retorno, no es de todo va a ir bien, como decía el protector, tranquila, todo va a ir bien, no, espérate, quédate, no, ya hay una parte que ha decidido abandonar esa situación. Y la última sería la aceptación. Reconozco la situación, la acepto y hay una parte que lo ve más positivo, que ve nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Y si os dais cuenta, aquí el dolor no es tan intenso porque no hay una ausencia de personas o no es la sensación de muerte real. Es una situación más personal, más hacia mí. No hay otro implicado, aunque haya jefes o situaciones, no hay otro como vacío, sino hay una situación más vivida desde mí, no hay otro. ¿Sí? Vale. Entonces, durante el duelo, todas las partes a veces se entremezclan, ¿sí? Y a veces es difícil localizarlas con nuestros clientes o pacientes, porque hay gente que te dice, pues yo estoy enfadada, pero estoy triste, bueno, no sé, estoy rara. Ese raro, cuando te dicen estoy raro, es porque hay mucha mezcla de emociones, ¿sí? En general. Y luego, siempre en los duelos hay muchos exiliados, como he dicho antes, y muchos protectores. Y casi todos los duelos conectan con otros duelos. El duelo de la muerte de alguien conecta, como he dicho, con varias muertes. El duelo del trabajo, si me han despedido o no me he sentido bien en otros trabajos, perdón, conecta con otros trabajos. Es como si hubiera una conexión entre todos esos momentos, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere preguntarme algo acerca del duelo del trabajo? Sí, Norma, adelante. Perdón, de algunas de las partes que hablas, y a veces la gente no nos damos cuenta que es más como ese duelo, cuando hablamos de burnout o de desgaste profesional, se confunde mucho, ¿no? De decir, a lo mejor es un desgaste, estoy ya de verdad agotada y no necesariamente por la pérdida o tiene algo que ver el desgaste profesional, o sea, entrar ya como en me quiero largar de aquí, quiero salir corriendo, quiero dedicarme a poner uñas de gel, no sé, otra cosa, se mezcla o hay un duelo que a lo mejor no reconozco y se está mezclando con desgaste profesional. ¿Tú qué opinas? Yo creo que efectivamente el síndrome de quemado en el trabajo, burnout, es un duelo en toda regla, porque el síndrome de quemado en el trabajo, burnout, son gente como muy responsable, como muy dedicada, como muy entregada, como muy luchadora, y ven que su vida pasa delante de ellos, ¿no? Nadie les dice nada, nadie los reconoce, están como un señor poniendo sellos, nada más, no, nadie les da una palmadita o les dice que bien. Entonces hay una pérdida de autoestima y de identidad y digamos, de relevancia, de que te hagan sentir que realmente eres un empleado que hace su trabajo bien, seas el portero o seas ingeniero, pero que digamos que tu autoestima se siente ya afectada. Entonces es un duelo de tu autoestima, un duelo de tu respeto, de tu valoración. Entonces sí, sería un duelo. Yo lo veo así. Gracias, Norma. ¿Alguien más quiere hacerme alguna pregunta?
Creo que Jorge está tratando de preguntarte algo. Ah, Jorge, adelante. No, estaba escribiendo una cosa, no era de duelo en el trabajo, era un duelo frente a personas. Bueno, Pero ya está pasó. bien tu pregunta, Jorge. No, si quieres, no tengo ningún problema si puedo contestarte. Ah, vamos a ponerlo así. Yo no puedo decir con la mano en el corazón a otra persona que la persona con la que cree las alucinaciones, como se ha dicho, son meramente alucinaciones. Yo no tengo autoridad para decir eso. Conozco varias personas que hablan con personas que físicamente no están, pero que terminan de tratar, bueno, terminan de elaborar lo que haya que elaborar, que quedó colgado por la desconexión física. Yo mismo he perdido un amigo y me estaba bañando y sentí que mi amigo estaba al lado mío, parado, no lo he visto, lo he sentido solamente, pues que a las horas después llamé a la casa y resulta que en ese momento se estaba muriendo. Y se murió. Entonces yo no puedo adjudicar cosas que tal vez no quiero meterme en una, digamos, forzar una explicación a la mano, técnicamente hablando. Simplemente tengo que, desde la observación curiosa y honesta y amorosa, pues ubicarme y dar cabida a lo que la persona traiga. Eso por un lado. Y la segunda es, si acaso estamos haciendo de las partes una entidad parcial, pero una entidad en sí misma, porque si no, no habríamos de partes, ¿sí? ¿Cómo no hacer lo mismo respecto de una persona en tanto que una red de vínculos? Quiero decir, ese hijo que murió respecto de la madre, obviamente que era alguien en sí mismo, entre comillas, como los budistas dirían, en el mundo itinerante y construido por retroalimentación, que es el de acá. Pero además tenía una función vincular con la madre que era de común entre ambos, que no era propiedad cautiva de ninguno de los dos. Y eso también se le puede aplicar una especie de pensamiento del IFS ampliado, si se quiere sistémico, si se quiere transpersonal, o junguiano. Quiero decir esto. Vale, Jorge. Yo siento mucho respeto Sí, por sí. eso. Sí. No, a mí me parece, gracias por tu aporte, pero si te has dado cuenta, cuando yo estaba comentando esto de las alucinaciones, he dicho que eso es lo que la gente cree que vive, pero otra cosa es la realidad. Si te has dado cuenta, he dicho que ellos sufren mucho porque piensan que se están volviendo locos, cuando en realidad existe y es una parte del duelo. Si te das cuenta, he hecho ese matiz, ¿no? Yo no he dicho, nunca se me ocurriría para nada decir que son alucinaciones, porque cada uno hemos tenido nuestras experiencias personales, ¿sí? Independientemente de las creencias conductistas, o yo soy humanista, entonces como buena humanista integrativa, mi concepto va por otro lado, pero yo me limito a decir un poco lo estandarizado, ¿sí? Otra cosa es lo que yo opine y piense, pero por supuesto que eso es lo que ellos creen que pasa, pero que no, o sea, yo también he tenido experiencias, entonces, por supuesto, ellos, la gente que a veces viene a consulta te dice, me estoy volviendo loco, mira lo que vi, y es nuestro, como he dicho al principio, si el terapeuta está en SEL, puede entender perfectamente todo esto, Jorge. Gracias. Gracias a ti. María Guadalupe. Guadalupe, adelante. Sí, yo solo quiero comentar que en estas situaciones yo considero que si para el paciente es real, es importante trabajarlo así, como desde su realidad o desde sus necesidades o desde su dinámica, porque más que si lo considero posible o no posible, él lo está viviendo como real. Correcto, es así. Entonces, como alguien comentó, me parece que fue Rocío, sí, acerca de esa paciente suya que
que tenía la esperanza, ¿no?, de que ese hijo apareciera, por supuesto. Tenemos que ser muy respetuosos, hagamos IFS o las técnicas que hagamos siempre, desde el punto de vista de respetar los sentimientos y las partes de la persona. Claro que sí, Guadalupe. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Bien, entonces pasamos un poquito, no sé cómo vamos de tiempo, Leo. Estamos 1 hora cumplida. Vale. Brevemente, el duelo de terapia de pareja vendría a ser un poquito más, tendríamos, ¿cuánto nos queda? Ya nada, ¿no? Minutos o cómo es. Lo que tú quieras, si quieres continuar ahora y si no, lo Brevemente, continúas el domingo no, que viene. brevemente 5 minutos porque tú estás pachucho y no voy a usar tu gripe pero brevemente el duelo de pareja sería un poquito más de lo mismo, solo que aquí cambia una situación importante, el impulso de volver atrás. Todas las personas que se han separado, nos hemos separado, buscamos esa parte de, bueno, está ahí, puedo volver, o sea, ya no hay alguien muerto, sino que puedo retroceder, volver atrás, puedo decir sí o no. Entonces es como esa, ¿cómo se dice?, fantasía o creencia de que puede haber una solución, ¿sí? Y lo que también hay partes que tienen una sensación de culpa importante, ¿no? Quien toma la decisión tiene la culpa y se siente responsable. Quien toma la decisión en el duelo es una parte que vive mucha culpa, mucha responsabilidad, sobre todo si hay hijos. Y si ha habido terceras personas, la parte que es, digamos, abandonada o se separa por la otra persona y otras personas y otra tercera persona, va a experimentar una baja autoestima muy grande, aparte de la negación, la rabia, el dolor y la tristeza. Lo he dicho muy por encima, otro día si queréis hablo del duelo de la separación y las parejas, porque si no ya estamos en la hora y sería un poquito largo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo preguntarte, María, si este duelo de pareja lo ves más complicado que otros o de estos que has comentado, ¿cuál te parece que requiere más trabajo, se complica más? No sé, por esto de las vueltas y las revueltas. Esto es un mundo, Lourdes, el mundo por eso otro día, si a Leo le parece bien, y vamos a hablar del duelo de las parejas, porque es un mundo, porque depende si es una pareja maltratada, si es una pareja con hijos, si es sin hijos, si es una pareja con terceras personas, si es una pareja con dependencia o alcoholismo. Es que ahí yo, como me especialicé en terapia de parejas, bueno, pues sería un mundo, pero otro día, si os parece, pero el más terrible, o por lo menos no terrible no sería la palabra, sería doloroso, es cuando hay una tercera persona. Okay, y cuando hay una dependencia tipo alcoholismo o cosas de estas. Y por supuesto el maltrato también, es que en realidad, sí, sinceramente, entiendo. Sí, gracias. Vale, pues ¿hay alguna pregunta que queráis hacerme? Bueno, pues Leo, hasta aquí hemos llegado. ¿Algo que quieras comentar tú? Agradecer infinitamente todo lo que has aportado en esta conferencia y la presencia de todos y cada uno. Pues muchas gracias y recuerden, estamos en la vida, entonces vamos a disfrutarla y vamos a honrarla. Y yo creo que somos afortunados, ¿no?, de tener
tanta vida para compartir con nuestros clientes, con nuestros pacientes, con los seres queridos. Entonces, vamos a hacerlos por los que se fueron, ¿no? Bueno, Leo. Que así sea, Carmen. Gracias. Y capaz que en otra instancia haramos, dijo el mosquito. En otra instancia capaz que nos regalas tus aportes sobre el duelo en pareja. Vale. Un abrazo para todos. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, Leo. El próximo viernes tenemos un taller con Carlos Escobar, no se lo pierdan. Ay, qué bueno, Norma. Carlos no se animaba a decirlo, pero tú... No, Carlos, para eso es este espacio. Platícanos rápido. ¿De qué es el taller? De constelaciones. Sí. Qué Constelaciones y va a interesante. incluir partes. Que se me olvidaba quitar el sonido. Es el viernes a las 7, en el grupo de IFS en español está el cartel. Voy a hacer un taller de constelaciones enfocadas a trabajar las partes. Quien quiera animarse, estáis todos invitados. Es gratuito. Son 2 horas y media, 3 horas, depende de cómo vayan las cosas. Haremos 3 constelaciones. Muy 12 bien, horas Carlos. de Ciudad de México. Ahí vamos a estar, Carlos. Son 12 Gracias, horas, Carlos. son 7 horas de aquí de España, exactamente. Sí, a las 12 Ciudad de México. Gracias, En Carlos. Uruguay y Argentina son las 3, sí, a las 3 de Argentina o Uruguay. Muy bien. La Gracias, gente Carlos. pregunta por chat. La gente pregunta por chat cómo se suscriben. Lo que estaba diciendo, está en el grupo de IFS España de Facebook, que está el cartel con el link. En el Facebook. Comunidad IFS en español. Esa misma. En el Ahí Facebook. Ahí lo tenéis el cartel con el link. Muy bien. Genial, Carlos. Buscar en Facebook el punto de encuentro de la comunidad IFS en español. Gracias. Gracias. Que pasen Gracias, bien. María. Gracias, Leo, que te Gracias. mejores. Gracias a todos. Chao, Nos vemos chao. pronto, Carlos. Chao. Adiós. Gracias, maestra. Muy padre todo.